damos la bienvenida a Andrés Fisch, ministro de Trabajo. Ministro, buenos días. Buenos días, Janet. Bienvenido. Bueno, estamos sorprendidos con las cifras de empleo y desempleo que se acaban de develar. Durante la pandemia se develó, y por cifras del IES, que unas 450.000 personas habrían perdido su trabajo, es decir, que se desvincularon de empleos formales y pasaron oficialmente a formar parte del desempleo. Es correcto. Sin embargo, en los últimos 3 meses, de junio a septiembre, se devela que pues se ha recuperado un número similar de plazas de trabajo. Ahora, no sé si todos son de empleo formal. Eso es precisamente lo que quiero hablar con usted. La tasa disminuyó de 13.3 a 6,6%. ¿Cómo sucedió esto? A ver, los ecuatorianos han pasado momentos muy duros, desde el confinamiento en marzo, e inclusive un par de meses antes, cuando ya cayó el precio del petróleo, la tasa de desempleo aumentó tanto en el sector formal como en el sector informal. Recordemos que las encuestas del INEC nos dan toda la visión del Ecuador, el sector formal e informal, que suman el 100% tanto de la población empleada como desempleada. Las referencias, Janet, que tú hacías a las cifras del IES solamente nos dejan ver una parte, que es el sector formal, que tiene un contrato de trabajo y tiene una afiliación al IES. Por lo tanto, lo que hemos visto es que el desempleo subió muchísimo hasta el mes de junio. Desde el mes de junio comienza a bajar porque hay algunas medidas y decisiones de política pública que dan resultado. La ley humanitaria fue muy importante para esto. La reactivación ordenada de la economía, la reapertura ordenada de la economía también, el acceso a financiamiento. Hubo una serie de cosas que han ayudado, inclusive las medidas de protección social que se dieron durante la pandemia. Hay casi 4,5 millones de raciones que se entregaron a los ecuatorianos durante la pandemia y que ayudó a armar una red de protección que nos ha ayudado en este rato a tener una movilidad más rápida. ¿Qué es lo que tenemos? Creación de plazas de trabajo, también personas que estaban inactivas y que pasaron a la actividad, y tenemos otro grupo de personas que tenían una condición de subempleo porque trabajaban o menos de 40 horas a la semana o ganaban menos de $400. Ahí también tenemos una movilidad muy importante de personas que han pasado de este subempleo al empleo adecuado. Ahora, pero ¿cómo sucede esto? Si estamos, digamos, viviendo una crisis brutal, estamos en un año que posiblemente termine, o se calcula va a terminar con una contracción del 11%, un decrecimiento del 11%, los sectores que teóricamente generan más empleo, que tradicionalmente generaban más empleo, como el comercio, como el área de servicios, se quejan, el área de turismo también, por la falta de políticas, la falta de apoyo y pues por la pandemia, que no ha permitido abrir las puertas como se necesitaría para poder dinamizar esos sectores. Tampoco ha habido ninguna reforma laboral a profundidad. Entonces, las cifras positivas sorprenden. Son cifras buenas. Los ecuatorianos que nos escuchan seguramente tendrán de todas maneras un alto nivel de angustia porque muchos de ellos siguen en el desempleo. Ahora, Janet, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una mejor situación que junio, sin duda. Ha caído el desempleo a la mitad, se ha duplicado el empleo adecuado, pero no estamos todavía en los niveles que quisiéramos, no estamos como en septiembre del año anterior, no estamos ni siquiera como en enero de este año. Tenemos todavía un camino por recorrer. Hay que tener claras cuáles son las políticas que nos están ayudando a salir del momento complicado. Esas políticas tienen que ser reforzadas. Tú hablabas hace un momento acertadamente de reformas estructurales, que son importantes. La ley humanitaria nos ha dado un vistazo de lo que podemos hacer con buenas decisiones de política pública en materia laboral. Esos ecuatorianos que han conseguido un trabajo, por ejemplo, gracias a la modalidad que abrimos hace unas pocas semanas del contrato por obra o servicio determinado por giro de negocio, son ecuatorianos que ahora tienen la posibilidad de un empleo formal, de una afiliación al IES. Ese es un ejemplo de lo que queremos hacer. El día de ayer anunciamos, por ejemplo, que vamos a abrir a 4 modalidades adicionales, tomando el ejemplo del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, porque lo que queremos es generar oportunidades. Si les permitimos a los ecuatorianos que aprovechen su talento, que puedan innovar, que puedan emprender adecuadamente, el empleo va a crecer de una manera más rápida. Por el contrario, si lo que hacemos es poner barreras que mantengan a las personas en la informalidad, nos tomará más tiempo la recuperación. Así es que sí hay políticas que han funcionado. Mencionábamos la ley humanitaria, se han salvado más de 70,000 puestos de trabajo y se han creado más de 170,000 trabajos formales, con contratos de afiliación al IES
desde el 22 de junio que salió. Claro, pero en esta modalidad que es de contrato por obra, que es una especie de contrato temporal, ¿verdad? Un contrato por proyecto, básicamente. Un contrato por proyecto, es decir, que tiene un principio y un fin, no es un contrato indefinido como, digamos, se determina que podría ser lo más conveniente para un empleado. Pero, ¿qué análisis hacen ustedes? O sea, ¿cómo dinamiza este tipo de contratos la economía y el sector del empleo? ¿Y cuáles serían como el futuro de los empleados viviendo como en esta modalidad de contrato en contrato? O sea, ¿qué tan dinámico es este sistema para que el momento que se termine una obra, ese empleado pueda conseguir otra obra? ¿Qué es lo ideal, Janet? Lo ideal es que tengamos relaciones a largo plazo. Para que eso suceda, las relaciones tienen que ser justas, es decir, tanto el trabajador como el empleador tienen que querer apostarle a la relación laboral. ¿Cómo se consigue eso? Primero, generando capacidades en los ecuatorianos, tanto en los trabajadores como en los emprendedores, para que se generen mejores condiciones de empleabilidad. Aquí es muy importante cómo transmitimos el conocimiento, cómo logramos que los ecuatorianos lleguen a tener estas herramientas. Los contratos por obra lo que permiten es justamente que alrededor de proyectos más ecuatorianos se contraten, se pueda compartir conocimiento, que esos ecuatorianos pues terminen inclusive emprendiendo, y es una forma muy adecuada y muy importante para meter ecuatorianos en el mercado formal de trabajo y después lograr que esto se mantenga en una relación a largo plazo. Lo difícil muchas veces es dar ese primer paso, la formalización del empleo, la formalización de las relaciones laborales. Por eso es que las modalidades contractuales tienen que ser adaptables a la necesidad y a la realidad del Ecuador. Pensemos en el turismo. El turismo, por ejemplo, es un sector que trabaja cuando el resto de la ciudadanía está descansando, que trabaja en fines de semana, que muchas veces trabaja en lugares alejados de las ciudades, por lo tanto necesita ciertas características específicas para que se pueda contratar ecuatorianos en este sector, que se puedan reactivar las condiciones y las actividades de las empresas turísticas o de quienes ejercen la profesión, y que por lo tanto podamos comenzar a tener dinamismo. Entonces, cada una de estas áreas o de estos sectores de la economía tiene características específicas y es importante que lo que se contemple dentro de la legislación nos permita adaptarnos a esas necesidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que están afiliadas al IES? Normalmente, digamos, no a través de estos contratos temporales, que, por ejemplo, el IES, para poder darle a uno un préstamo hipotecario, un préstamo quirografario, la jubilación o incluso la jubilación patronal, le exige a uno un número determinado o predeterminado de aportaciones seguidas. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona va de proyecto en proyecto, que puede ser una alternativa interesante para generar ingresos y actividad laboral? Pero si uno está de 3 meses en 3 meses, con trabajo, sin trabajo, con trabajo, o sea, cambiando de patrono, por decirlo así, el IES no le va a uno a calificar como cumplidas los requisitos. Eso plantea que hay que hacer reformas. Lo que hemos visto es una situación distinta de la que tú planteas. En los contratos que se han creado, gracias a esta modalidad, vemos que primero el plazo es mucho más largo, porque son contratos alrededor, por ejemplo, de la construcción. Aquí estamos hablando de 18, 24 meses de contratación en la mayoría de los casos. Tenemos contratos, y muchos contratos que nos parecen interesantes alrededor del desarrollo de plataformas digitales. Ahí también los periodos son más largos. Una plataforma puede demorar 6, 8 meses, 1 año y medio, casi 2 años de desarrollo. Por lo tanto, no solamente se consigue cierta estabilidad, sino también se consigue que esa persona que a veces trabaja en una jornada parcial pueda tener 2 trabajos simultáneamente, es decir, 2 ingresos que le permiten tener una mejor calidad de vida. Y además, como decía, el tema del conocimiento es sumamente importante. Muchos de los jóvenes que están consiguiendo en este rato contratos de desarrollo, contratos alrededor de actividades científicas, serán los que el día de mañana emprendan y sean ellos mismos los que desarrollen su talento a través de proyectos propios. Por lo tanto, son modalidades que tienen que complementar las relaciones indefinidas, las relaciones de largo plazo, pero sin duda, si es que no tenemos las opciones suficientes, sobre todo para salir de un momento muy complicado. En este rato los ecuatorianos que deciden apostarle al emprendimiento, realmente lo están haciendo con mucha convicción de país y con mucho patriotismo, porque le están apostando al Ecuador en un momento difícil. A ellos tenemos que darles una mano para que puedan salir adelante y, sobre todo, lograr salir de este momento tan complejo hasta una situación mucho más normal. Ahora,
Creo, Janet, que es muy importante. Esto no es suficiente. Aquí necesitamos reformas estructurales mucho más profundas. Hemos llamado a un gran diálogo, lo hemos denominado Juntos por el Trabajo. Hemos tenido ya cerca de 2.000 ecuatorianos que han participado en estos espacios. Y lo que creemos es que la ciudadanía tiene que sacar ciertos consensos básicos para tener unas reformas estructurales que nos permitan una sostenibilidad de la arquitectura laboral de aquí al futuro. Este tiene que ser un proyecto ciudadano, tiene que ser un proyecto de país. No podemos pasarnos 80 años más. Tiene que haber un acuerdo. Así es. No podemos estar 80 años más discutiendo lo mismo que hemos discutido alrededor del Código vigente. En donde se beneficia solamente a un sector laboral importante, por supuesto, pero que es el que tiene trabajo, ya tiene trabajo, tiene mucha estabilidad. Pero tenemos que pensar en los que no tienen trabajo y en los que están generando estas oportunidades de trabajo a través del emprendimiento. Es correcto, porque hay una posición legítima de quienes defienden un status quo, tanto los sectores gremiales como los sectores de trabajadores. Pero tenemos desempleados, tenemos personas que están en la informalidad, las mujeres, Janet, tenemos una brecha gigantesca todavía de ingresos entre hombres y mujeres, de horas trabajadas, de acceso a las oportunidades de mercado laboral. Las mujeres tienen que tener un rol protagónico en la definición de las nuevas políticas públicas alrededor del trabajo. Y también los jóvenes tienen muchísimos problemas de acceso al mercado formal y en la pandemia fueron los que más rápidamente perdieron el empleo. Por lo tanto, estos nuevos sectores que tradicionalmente no han estado involucrados en la discusión acerca de las reformas estructurales, tienen que ser invitados, tienen que estar en la mesa y nos tienen que ayudar a encontrar soluciones. Ahora, pero ¿cuándo se va a presentar esta reforma? Se la vienen prometiendo desde el año pasado. En octubre del año pasado iban a presentar la reforma laboral por parte del gobierno nacional. Se discutió, se hicieron algunos anuncios, socialización de la propuesta, pero finalmente vino el paro que todos recordamos pues con mucho horror. Y nunca se presentó la reforma y ahora ya el gobierno está de salida. Ahorita convocar a la ciudadanía para que haga este trabajo es un poco tarde. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que separar la política electoral de la política pública. Y la política pública tiene que ser construida de manera responsable y en consenso con la ciudadanía. Si la ciudadanía logra encontrar estos acuerdos, en los que tenemos muchísima confianza, para identificar aquellas reformas estructurales puntuales que puedan ser tratadas y aprobadas en este periodo, bienvenido. Si es que no, al menos dejaremos una base muy sólida de las reformas que se tengan que tratar en el próximo periodo de la Asamblea, y que sean un mandato ciudadano. Los ciudadanos son los que nos tienen que decir a los administradores de turno, a quienes estemos de paso por el poder político, cómo es el país y cómo es el futuro que quieren tener para sus familias. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza en que, siendo esto un proceso ciudadano, el resultado que salga de allí será muy bien recogido por tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo. Hacia allá estamos caminando. Creo, Janet, que hay muchas cosas en las cuales tenemos ya indicios de consenso. Las otras tendrán que tratarse de una manera democrática en los espacios legítimos de discusión, pero sobre todo, creo que no nos podemos quedar quietos. Los ecuatorianos que nos están viendo y que han pasado épocas tan duras desde que comenzó la pandemia, creo que quieren que el nivel del debate suba, que no nos estanquemos en las mismas conversaciones de siempre y que sobre todo les ofrezcamos un futuro con mucha más esperanza. Analicemos un poco en qué debería consistir esa reforma, un poco viendo los resultados de este, digamos, de este despunte del empleo en este momento, ¿no? Los sectores que más han crecido, de acuerdo a un análisis que ha hecho el Ministerio de Trabajo, son el de la construcción, que creció en un 13,3%, el de servicios, 6,4%, y el sector que más empleo formal ha generado, es decir, que más contratos ha generado con afiliación al Seguro Social, es el de la agricultura. Correcto. Están claritos los sectores que siempre se ha dicho que son los que más trabajo generan, sin embargo, son siempre los que menos apoyo tienen. La construcción, la agricultura y bueno, el área de los servicios que está en distintos aspectos, ¿no? Pero la construcción y la agricultura, promesa de toda campaña, en la práctica, cero políticas de apoyo al desarrollo. El agro nos ayudó a sostener la economía del país durante la pandemia. Las exportaciones no petroleras crecieron entre los meses de marzo y junio, julio, y fueron realmente los que lograron traer divisas al Ecuador. Le debemos mucho al agro. El agro, además, nos ayudó a mantenernos abastecidos, nunca tuvimos problemas
de falta de alimentos durante la pandemia. Por lo tanto, es un sector al que hay que seguirle dando apoyo. ¿Qué reforma debería haber, por ejemplo, para poder impulsar la agricultura y el empleo en la agricultura? Un empleo formal, un empleo decente, un empleo que genera además exportaciones, como usted acaba de decir. Por ejemplo, ahí hay un programa que a mí me gusta muchísimo y que la semana anterior tuvimos un evento en Imbabura, porque lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura en conjunto, además con el plan Toda una Vida, es empoderando a las mujeres para que, por ejemplo, las mujeres puedan ser sujetas de crédito en el agro sin necesidad de un aval o de una firma de su cónyuge. Este tipo de iniciativas... Modernicémonos. En el 2021. Camino al 2021 y estamos hablando todavía de que las mujeres puedan sacar un préstamo sin un aval de su esposo. Creo que este tipo de iniciativas, Janet, son sumamente importantes. Ahí tenemos que entender cómo son las estructuras de la economía en el sector rural. Por ejemplo, tenemos una estructura familiar muy fuerte alrededor de las actividades económicas. Es importante que esas estructuras vayan caminando para que se tenga una independencia económica, tanto en mujeres como en jóvenes, que muchas veces viven todos alrededor del sueldo del jefe de familia o del padre de familia, como le ven en ese caso. Necesitamos seguir con apoyo a través de líneas de crédito. Esto es sumamente importante. Afortunadamente, el buen manejo de las finanzas públicas en los últimos años ha permitido que comiencen a llegar recursos. Los recursos de los multilaterales en parte se van a ir destinados hacia las actividades productivas y hacia dar créditos. Creo que hay que sumarle a otro sector también que no mencionaste, y es el de manufacturas. Ahí se puede generar trabajo también de manera muy rápida. Es el tercer sector que más contratos nuevos de trabajo ha generado. Claro, pero ahí también, justamente hace un par de semanas que pude entrevistar al presidente de la AIT, de la Asociación de Textileros, manifestaba la necesidad de hacer reformas, la necesidad de conducir créditos hacia este sector por la gran cantidad de empleo que genera, pero tampoco cero apoyo. Digamos, cero políticas para poder desarrollar ese sector y mirarlo hacia afuera también. No hay una sola política que funcione, tiene que ser un conjunto de políticas. Si es que la economía no se maneja bien, no llegan recursos. Si es que no llegan recursos, es difícil orientar el crédito hacia los sectores que más lo necesitan y hacia los sectores que más empleo van a generar. Por lo tanto, el conjunto de buenas decisiones, sobre todo de decisiones responsables. Yo creo que muchas de las cosas que se han hecho y que han ayudado a mejorar las cifras de empleo en este tiempo son cosas que se hicieron en contra de actores políticos. La ley humanitaria tuvo muchísimo rechazo en un comienzo. Se hablaba de precarización laboral, se hablaba de realmente una flexibilización en contra de los trabajadores. Lo que vemos con las cifras es que la ley humanitaria logró generar una red de apoyo para los ciudadanos para que no caigan en el desempleo y después fue mucho más fácil regresarlos a un empleo adecuado. La reapertura ordenada de la economía también sufrió muchísimas críticas. Recordemos que cuando se comenzó con el plan piloto en el sector de la construcción, una decisión tomada por el COE de una manera muy acertada, pero además muy valiente, porque en ese tiempo teníamos inclusive líderes locales y una serie de políticos pidiendo que no se reabra la economía. Ahora vemos que el sector de la construcción es el que más rápidamente ha crecido en la generación de empleo. Por lo tanto, el tomar decisiones responsables como el pago de la deuda externa en el mes de marzo, que ha permitido que en este momento ingresen cerca de 20 o 30 veces más de lo que se pagó de recursos, es lo que se tiene que hacer. No buscar el aplauso fácil, buscar las políticas que son sostenibles a mediano y largo plazo y en base a estas decisiones correctas, empezar a cosechar los resultados y de una manera sostenible, de una manera que nos sirva a los ecuatorianos, no solamente en este momento, sino sobre todo a futuro. Tengo una última pregunta por cuestión de tiempo, pero es sobre un sector muy importante que usted también ha expuesto, que se ha desarrollado mucho en este tiempo, y es el emprendimiento. Pues al no tener empleo, esa creatividad, esa necesidad y esas ganas de trabajar de los ecuatorianos y sobre todo de las ecuatorianas, porque las mujeres emprenden muchísimo en nuestro país y necesitan políticas y apoyo para poder desarrollarse. Y no solamente el emprendimiento como tal, sino que dadas las circunstancias tenemos para largo todavía de confinamiento o medio confinamiento, o todavía no podemos tener una vida normal a causa del COVID. Por lo tanto, el Internet y las ventas online es algo que también debió haberse incrementado, no sé si se lo tiene medido, pero que necesita apoyo. Emprendimiento, ventas online. ¿Qué hay ahí? ¿Qué propone usted
qué podemos proponer los ciudadanos para poder impulsar estos dos sectores. Una de las nuevas modalidades que hemos propuesto, y creo que a los ecuatorianos les va a servir muchísimo, es un contrato de emprendimiento, atado a la normativa que se creó con la ley de emprendimiento. Es un contrato que lo que va a permitir es casi volvernos socios en apostarle a un proyecto, ¿cierto?, el que podamos arrancar con menos miedos, con menos dudas, con más certezas de cómo podemos manejar la economía alrededor de estos proyectos, y que los ecuatorianos puedan tomar decisiones para animarse a arrancar en nuevas inversiones. Ahí el tema de las mujeres, nuevamente, Janet, es clave. Yo creo que tenemos como Ecuador que plantearnos muy seriamente cómo lograr que esta inclusión sea lo más rápida posible y que sea sobre todo en busca de una igualdad entre hombres y mujeres. Hay, seguramente tú conoces bien estas cifras, pero hay proyecciones, por ejemplo, de un crecimiento de 25 trillones de dólares a nivel mundial si es que solamente cerramos las brechas de género. Es decir, un 25% del PIB mundial se podría incrementar solamente incluyendo a las mujeres en iguales condiciones que los hombres. Pero no sé si en iguales condiciones, necesitamos especiales condiciones, porque fíjese que ahora, o sea, tenemos para un año más... de oportunidades. Perfecto, porque mientras los niños no puedan ir presencialmente a la escuela, no podemos ir al trabajo. Así es. Tenemos que estar en la casa, porque los niños están estudiando en la casa. Ha habido un reparto muy inequitativo de las cargas durante la pandemia entre hombres y mujeres. Los hombres han logrado salir a trabajar de una manera mucho más fácil. Las mujeres se han quedado a cargo de la educación de los niños, muchas veces a cargo de sus padres, preocupadas inclusive por la salud familiar. Tenemos que generar las condiciones para que estas cargas se repartan de una manera más equitativa. Tenemos que quitar esos prejuicios absurdos que sobre los que se cree que muchas veces contratar a una mujer es perjudicial porque cuesta más, cuando los números nos demuestran todo lo contrario. Las mujeres ayudan a mejorar los indicadores de las empresas, ayudan a mejorar la productividad, ayudan a que se tomen mejores decisiones. Así es que este es uno de los pendientes que tenemos como país y donde tenemos que avanzar muy rápido. Me quedo con eso, se me terminó el tiempo, pero hay mucho que hablar, hay mucho todavía que conversar, mucho que acordar, y pues yo sí creo en los ciudadanos. Es el tiempo de los ciudadanos, es tiempo para que los ciudadanos hagan sus propuestas, de su experiencia, propongan soluciones que puedan aportar a su desarrollo y a su aporte para la dinamización de la economía, el desarrollo de nuestro país, las exportaciones de nuestro país, la igualdad de género. Dejemos de esperar solamente y dejemos de depositar esa responsabilidad únicamente en las autoridades. Es tiempo de los ciudadanos. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos al